El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dio un dictamen hoy. Y dictaminó concretamente que el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, no está habilitado para ser candidato o para postularse, para pelear por la candidatura a gobernador de la provincia de San Juan. ¿Por qué? Muy simple. Porque si lo hiciera, eso implicaría violar la Constitución de la provincia de San Juan. Uñac ya fue elegido como vicegobernador y luego en 2 ocasiones subsiguientes juntas, fue elegido como gobernador de la provincia. Y el artículo 175 de la Constitución de San Juan advierte que no pueden ser reelegidos consecutivamente hasta más de 2 veces. Por lo tanto, si volviera a ser reelegido, sería la perpetuidad de que constantemente se mantengan en el poder, porque cuando había sido vicegobernador, ya fue gobernador al reemplazar a algún gobernador y así sucesivamente. Hoy el constitucionalista Roberto Gargarella analiza cada una de estas resoluciones que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo cierto, y lo dice Gargarella, que tiene mucha más autoridad que cualquiera de nosotros para hacer un análisis jurídico de las resoluciones de la Corte, que lo que ha venido haciendo de alguna manera la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido respetar y hacer respetar lo que dicen la letra de la Constitución de cada una de las provincias. No ha habido un avasallamiento a las autonomías provinciales, no se ha metido con lo que está pasando dentro de las provincias. Simplemente ha dicho, si esto dice la Constitución, esto debería cumplirse. Por supuesto que para esto la Corte Suprema de Justicia, o por esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido zamarreada, ha sido maltratada, ha sido vituperada, ha sido considerada activista, ha sido considerada que actuaba políticamente. Ya pasó cuando se ajustó a la Constitución y dijo que los representantes legislativos en el Consejo de la Magistratura debían ser de una determinada manera. Ya lo dijo con el recorte de fondos de los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Lo está diciendo con la reelección de Uñac. Lo dijo con la reelección pedida por Juan Mansur. ¿Y por qué no hemos remitido hoy en este panorama tucumano a todo este proceso de San Juan? Porque Tucumán sigue corriendo el riesgo de que se posterguen los comicios que están previstos para el 11 de junio. La Constitución de la provincia, en su artículo 43, dice, y ustedes lo están viendo, en el inciso 5, que el Poder Ejecutivo convocará a elecciones públicamente por lo menos con 60 días corridos de anticipación a la fecha señalada para su realización. El caso de que el Poder Ejecutivo no convoque elección en tiempo, lo hará el Poder Legislativo o en su defecto el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo podrá convocar a elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales, si lo considera conveniente, bajo las mismas autoridades de comicio y escrutinio, en la forma que establece la ley. En ese caso, todos los plazos dispuestos por esta Constitución podrán ser adecuados a la convocatoria nacional. La elección de autoridades se efectuará, dice el inciso 6, 2 meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio, salvo lo dispuesto en el caso previsto en el inciso anterior. ¿Se corre el riesgo de que no se vote el 11 de junio? Sí. El oficialismo, cuando Juan Mansur y Osvaldo Jaldo decidieron convocar a las elecciones del 11 de junio, tenían un argumento importante. Se apoyaron principalmente en decir, nosotros, ellos, o sea, Jaldo, Mansur, y a su vez aquellos que han sido electos y que forman parte de la oposición, intendentes, concejales, que no forman parte del oficialismo, ya fueron elegidos en algún momento en junio, por lo tanto no tienen derecho a patalear.
¿Es real? Es real. Pero el argumento no deja de ser bastante endeble cuando de alguna manera lo que están diciendo es ya, si todos metimos la pata, está bien que la volvamos a meter. La realidad es que todavía podría no haber elecciones en Tucumán. Y la que está en problema en realidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si mantiene el discurso que tuvo para los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, si mantiene el discurso para la elección de los legisladores en el Consejo de la Magistratura, si mantiene el discurso que tuvo para la elección de San Juan, si mantiene el discurso que tuvo para decirle a Mansur que no podía ser candidato a vicegobernador cuando ya había sido reelecto gobernador, es decir, si mantiene el discurso de que hay que respetar las constituciones de la provincia, debería fallar, debería resolver que las elecciones en Tucumán no se pueden hacer el 11 de junio, sino 2 meses antes, es decir, posiblemente en agosto. Si la Corte dejara pasar esto, de alguna manera, estaría dándole la razón a aquellos que dicen que la Corte actúa políticamente, que actúa maliciosamente, que actúa con intereses que no son precisamente los de respetar la Constitución. Grave problema y grave encerrón en la cual se ha metido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya suspendió las elecciones de Tucumán muy cerca de la votación, 4 días antes. Por eso en estos momentos, tanto los oficialistas como los opositores están muy preocupados de lo que pueda pasar este jueves. Temen que vuelvan a suspenderse las elecciones. ¿Y por qué temen? Si al fin y al cabo hicieron un planteo. Porque desgraciadamente la política de Tucumán está absolutamente mercantilizada. Y la plata ya se la gastaron en el anterior momento en el que se estaban por producir las elecciones. Y tanto oficialistas como opositores les cuesta muchísimo llegar a ese 11 de junio sin dinero, ni hablar de lo que podría pasar si se postergan para agosto. En el marco de esa desagradable acciones políticas que van deteriorando la libertad de elegir, acá en este estudio, la semana pasada, el candidato a gobernador de la provincia por Juntos por el Cambio llegó a decir en un momento dado de la entrevista, el oficialismo juega con la gente, compra los votos, y llegó a decir que se entregaba droga para pedir el voto. Mi reacción ante esa declaración fue simplemente, ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿Es tan así? Creo que fue la pregunta exacta que le hice. Porque no nos sorprende ese tipo de declaraciones. Porque esas declaraciones que hizo Sánchez ya se hicieron hace mucho tiempo. Cada vez que hay elecciones en Tucumán se dice que la droga entra a jugar un partido importante en la participación de los electores. Y que las convocatorias a los actos y demás, se mete la droga también en esas circunstancias. No dijo nada nuevo Sánchez. No me sorprendió. Sin embargo, hubo todo un escándalo a partir de esas declaraciones. El primero en protestar fue el gobernador de la provincia. Mansur le dijo, vaya a la justicia a hacer la denuncia. La justicia, o sea, Sánchez puede ir o no puede ir, pero la justicia pudo haber actuado per se, de oficio, y podría haberle pedido a Sánchez que diga cómo, por qué, dónde. Pero no pasó nada. Sánchez tampoco fue a llevarle el apunte a Mansur y a hacer las denuncias. Es decir, no pasó nada. Jaldo tuvo una salida muy especial. Dijo, este es un problema de todos. Deberíamos tratarlo entre todos. ¿Cuándo? ¿Por qué no convocó a una reunión ese mismo día, esa misma noche,
Podrían haber mandado un mensaje de celular a cada uno de los candidatos o al propio Sánchez, decirle, venga, ¿por qué no charlamos de este tema que es un problema central en la vida de los tucumanos? No es sorpresa que la droga lentamente se nos va metiendo en la vida tuya, mía, de todos. Y no pasó nada. Es decir, el tema de la droga, todos se rasgan las vestiduras, fue un gran escándalo y ya no pasó nada. Y después se sorprenden los políticos o los dirigentes cuando la ciudadanía siente que sus discursos, sus preocupaciones se van alejando lentamente de sus acciones. La droga es un tema que no puede dejar de ser atendido más allá de una ley de narcomenudeo que aparentemente camina. Y aparecieron los abogados que tomaron partido y que decidieron recriminarle a Sánchez lo que había dicho, cuando podrían haber sido tal vez canales del diálogo que planteaba el vicegobernador Jaldo, o que podrían haber hecho algún otro tipo de aporte y no sacar el dedo acusador. La capacidad increíble de la imaginación de Shakespeare podría ayudarnos para decir o para concluir esta pequeña reflexión en que algo huele mal en Tucumán.